denominado Buenas Prácticas Forestales. Lo va a moderar el ingeniero agrónomo Pablo Grosso, que es miembro tanto de la Comisión Forestal del Consejo como la de Buenas Prácticas Agrícolas. Así que paso a presentarles al disertante, es el ingeniero agrónomo Edgardo Casaubon, magíster en Recursos Naturales de la Universidad de Buenos Aires, investigador del área de silvicultura de la Estación Experimental Agropecuaria Delta del INTA, y participante del proyecto disciplinario Humedales de la República Argentina, distribución, usos y recomendaciones coparticipativas para la producción sustentable. Así que Edgardo y Pablo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Julieta por la presentación. Muchas gracias a todos los asistentes que hacen posible llevar adelante este seminario, y en particular muchas gracias a Edgardo por su presencia y por su presentación de este bloque. Cuando hizo la introducción, Julieta, Edgardo comentó que estás participando activamente en el proyecto del INTA de Humedales de la República Argentina, distribución, usos y recomendaciones coparticipativas para una producción sustentable. Sin duda un tema muy importante, y la primera pregunta que te quería hacer sobre el mismo es ¿qué tipo de conceptos involucra este proyecto de humedales del INTA? Tenés el micrófono, creo que tenés el micrófono cortado, Edgardo. Ahí está. Sí. Bueno, muy bien, buenos días. Muchas gracias primero a Sepia por la invitación para poder participar de esta charla. Bueno, como primera medida, sí, y como decía Pablo, formo parte de este proyecto de INTA desde el año 2019 que se aprobó, y bueno, es un proyecto básicamente que involucra a todos los humedales del país. Lo dirige la doctora Fabiana Navarro de Rau, y bueno, como nosotros estamos trabajando en el Delta del Paraná, en los humedales del Delta, formamos parte de él, ¿no es cierto? Como proyecto de nivel nacional, por un lado, tiene dos componentes este proyecto. Por un lado, identificar exactamente la distribución de los humedales en Argentina. Se conocen dónde están, pero bueno, no exactamente la superficie que abarcan. Algunos dicen, no sé, el 10%, otros por ahí alrededor de un 20%. Bueno, la idea es identificar exactamente cuál es la superficie, y por el otro lado identificar los principales usos productivos de esos humedales, ¿no? Cuando decís, digamos, cuando mencionan en el trabajo guía de buenas prácticas para humedales, ¿para qué tipo de actividades dentro de los humedales? Exactamente. Entonces, por un lado, lo que vamos a hacer es identificar la verdadera superficie, y por el otro lado, saber exactamente cuál es la actividad que se lleva a cabo dentro de ese humedal, ¿no? Que difiere de acuerdo al lugar del país donde nos encontremos. Y después, otro aspecto que tiene este proyecto es el de generar guías de buenas prácticas acorde a esas actividades que se lleven a cabo dentro de ese humedal, ¿no es cierto? Así que va a variar la guía de acuerdo a la particularidad de la actividad que se desarrolle en ese humedal. Entonces, en el caso nuestro del Delta del Paraná, las principales actividades económicas, por ejemplo, son la forestal en el Delta inferior, que es el lugar donde yo presto mis servicios, pero en el Delta hay mucha ganadería también, ¿no? Y también hay la actividad apícola, es muy importante desde el punto de vista económico. Entonces, en el Delta inferior vamos a trabajar nosotros, mejor dicho, estamos trabajando en guías de buenas prácticas forestales. Y ya, por otra parte, lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, es nuestra principal actividad. Pero en los deltas medio y superior, la principal actividad es la ganadería,
y ahí se van a generar guías de buenas prácticas ganaderas. ¿Mm? Y bueno, la idea es generar en general guías que brinden pautas a los productores acerca de cómo producir con criterios de sustentabilidad. Y criterios que mitiguen conflictos territoriales en torno, o que tengan que ver con la conservación y con la producción en sistemas productivos dentro de estos humedales, ¿no es cierto? ¿Cómo van a estar, Edgardo, cómo van a estar construidas esas guías? ¿Qué tipo de estructura o de formato ustedes están Bueno, analizando? muy bien. Lo que quería plantear primero es que son guías y que están pensadas para justamente lo que decían hoy nuestros colegas, ¿no? Que hay como una enorme cantidad de aspectos que hay que tener en cuenta para ser exitosos con cada una de estas actividades. Es decir, nosotros tenemos que orientar a los productores, inclusive a nuestros mismos profesionales, hacia una producción exitosa que tiene una enorme cantidad de componentes que ellos mismos las iban enumerando, ¿no? Me encantaba cuando nuestro colega, el ingeniero Estela, iba diciendo, bueno, pero para ser exitosos tenemos que respetar, por ejemplo, características de sitio, tenemos que respetar las exigencias de cada especie. Bueno, muy bien, pero justamente en estas guías lo que nosotros nos proponemos es explicar estas características y tratar de acercar tanto a productores como a los profesionales, a los estudiantes, le queremos decir esto, que nosotros pretendemos generar documentos que los ayuden a cómo tienen que comportarse dentro de un humedal, estos ambientes que son tan delicados, tan particulares y que están en el ojo, digamos, de toda la comunidad, ¿no? Entonces, son documentos que, y otro aspecto también importante, que no están dirigidas así como a un concepto o como en una mirada territorial, sino que están con una mirada a mirada de predio, ¿no? A mirada de establecimientos, es decir, no con una mirada. Así que es un documento interesante para orientar a productores y a técnicos en la planificación, ¿no es cierto? Y otro aspecto importante es eh, el contenido es un contenido científico y tecnológico que se ha generado hasta la fecha, es decir, tienen ese conocimiento, lo que hace que hay mucho otro, por supuesto, por generar. Entonces hace que esta guía sea como una guía, digamos, un material vivo, que se va a ir modificando en el tiempo. Entonces, próximamente se va a ir modificando. Los conocimientos que hoy tenemos, en el futuro, dentro de 4 o 5 años, quizás haya que modificarlos, ¿no? Como todo, se va generando mucha información. Esta es como el estado del arte en este momento, es el estado del conocimiento. Y esto es una cosa interesante, es como algo dinámico, ¿no? Muy claro, muy claro. Yo te quería consultar, sí. Vos hablaste de colegas, además Exacto. de los colegas de la profesión, ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, pero también se habla que es una guía coparticipativa. ¿Intervienen otros organismos, otras instituciones en el armado de la guía? Y más o menos, ¿cuál sería el esqueleto de esa guía en cuanto a los puntos que se tratan? Muy bien, eso es muy importante. La idea es que son documentos que han sido pensados de elaborar juntamente, como primera medida, se identifica en cada zona, en cada humedal, esas principales actividades que se desarrollan, ¿no? Como dije, en el caso particular de nuestro, de Delta,
y del delta inferior, la principal actividad se identificó junto con los consejos locales asesores de INTA y todo, se definió, bueno, a ver, que no pongamos o hagamos hincapié en el sector forestal. ¿Por qué? Porque tenemos antecedentes. ¿Y cuáles son esos antecedentes? Y años de investigación en el tema, específicamente, concretamente las salicáceas, ¿no? Cultivo de sauces y álamos. ¿Y qué antecedentes tienen? Y bueno, ya tenemos manuales publicados, pero manuales, digamos, que se publicaron allá por el año 2005, después se modernizaron y se volvieron a publicar en el año 2012. Bueno, hay antecedentes. Se siguió juntando información y bueno, hay como cosas para seguir trabajando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero no teníamos antecedente en temas ganaderos, entonces al tema ganadero lo abordará, como dije, delta medio y delta superior. Así que esto es algo a considerar. Entonces buscamos todos estos, en el medio buscamos todas estas buenas prácticas, buscamos identificar estas prácticas que pueden llegar a conformar nuestra guía. Pero la idea es que sean consensuadas para que básicamente sean apropiadas después por los productores. La idea es poderlas consensuar, ¿no? Con el medio. Entonces, bueno, vamos a conformar mesas de acuerdos con otros organismos del medio, organismos de productores, por ejemplo la Asociación Forestera Argentina, otros consejos de productores, ¿no es cierto?, a través de sus representantes, ¿no? Pero también ONG representativas del medio, que tengan antecedentes en publicación de trabajos científicos, que hayan hecho aportes, que tengan conocimiento realmente de la problemática local. Pero también representantes de gobiernos provinciales, representantes de las universidades, representantes de los gobiernos de las provincias, como dije, pero nosotros tenemos en el caso nuestro de Delta, representantes de los gobiernos de la provincia de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires. Entonces, no sé, 8 o 10 representantes de instituciones diferentes, todos gente muy conocedora del problema. La idea es que en estas mesas tiremos ideas de estas buenas prácticas, es decir, bueno, están conformadas, ¿cierto?, estas guías por capítulos, ¿no?, de acuerdo en el país, de acuerdo a la guía de que se trate, ¿no? Entonces, se abordan así por capítulos y hay una suma de buenas prácticas y cada uno hace su aporte de su idea de cómo se debe de encarar, de cuál es realmente el problema y cómo se debe de producir sustentablemente de acuerdo a el aspecto que estemos considerando, ¿no es cierto? De acuerdo al capítulo que se esté abordando. Y bueno, la idea es que por consenso se obtenga este documento. Esto nos resulta fundamental para poder lograr la mayor apropiación del documento. A esto es lo que nosotros le denominamos la co-construcción de la guía, ¿no? El poder hacerlo de forma consensuada. Y bueno, hay como una metodología para poderlo lograr y ese es nuestro sueño.
Lo que quiero aclarar también es que, bueno, estoy haciendo hincapié, por supuesto, en el tema que más conozco, porque es el tema del delta, y específicamente más del bajo delta. Pero a nivel país, como dije, bueno, las problemáticas van a ser diferentes. Es decir, en los humedales de Corrientes, seguramente las guías van a ser de tipo agropecuarias. Allá hay otra realidad en los humedales, ¿no? Hay cultivos agropecuarios como el cultivo del arroz, los forestales van a ser diferentes, van a ser seguramente, bueno, las plantaciones de eucaliptus, hay plantaciones también de pinos, ahí las guías van a tener otras características. Y las guías ganaderas también, qué sé yo, la Patagonia, el ganado ya no va a ser vacuno, sino van a ser ovinos, y también los cultivos van a ser de otro tipo, ¿no? Así que en cada sector, en cada lugar del país va a tener sus particularidades. Y los expertos van a ser así representativos de cada organismo, y bueno, representantes de INTA, como digo, y especialistas de distintos organismos, pero que hayan trabajado y que tengan experiencia probada en esas zonas, ¿no? Perfecto, Edgardo. Vos comentaste hace un rato también que, bueno, es fundamental el soporte técnico-científico que tiene que tiene esta guía. En particular mencionaste los trabajos en el Delta, que es el tema que más te ocupa en el día a día, pero tengo entendido que también han estado investigando y han tomado casos de ejemplos técnicos científicos de manejo de humedales en el mundo, digamos, en otras zonas de manejo de humedales, ¿correcto? Sí, es correcto, Pablo. Básicamente, las guías estas, cuando se construyen, tienen tres tipos de prácticas. Hay algunas prácticas que son prácticas de carácter obligatorio. Que entonces ahí aparecen dentro de las prácticas obligatorias todas aquellas que tienen un contenido legal, es decir, que son aprobadas por ley. Entonces son exigencias legales. Nosotros sí o sí las tenemos que cumplir. Y hay muchas de esas exigencias que son exigencias internacionales, es decir, convenciones internacionales. En el caso de los humedales tenemos, por ejemplo, la Convención Ramsar, ¿no? Entonces, el país adhiere a esa Convención Ramsar y entonces ya es un dato legal para nosotros también, porque el país adhirió. Entonces, tiene fuerza de ley y para nosotros es una norma obligatoria. Entonces, figura como, inclusive, para diferenciar las prácticas obligatorias, nosotros usamos los colores de los semáforos. Las prácticas obligatorias les ponemos adelante, como práctica obligatoria, un color rojo. Es decir, esta práctica tiene que ser sí o sí respetada, porque es una práctica legal. Entonces, la hemos considerado de esta manera. Después tenemos otro tipo de prácticas también, que son las prácticas recomendadas, que ya son prácticas de tipo voluntarias. Es decir, que son todas prácticas que tienen antecedentes de tipo científico, es decir, hay publicaciones, hay estudios que avalan esa práctica. Y esos estudios, en muchos casos, provienen de algún otro país del mundo que ha tenido características similares y que por eso nosotros lo hemos adoptado y lo hemos después probado y dicho que en el Delta tiene realmente un comportamiento muy similar al del país de donde nosotros lo hemos apropiado a ese conocimiento y que por lo tanto, listo, se da de la misma manera para el Delta y lo podemos utilizar, ¿no es cierto? Así que todo eso ha sido chequeado previamente y por ese motivo lo podemos considerar. Entonces es como una práctica recomendada, recomendada técnicamente. Dentro de la guía, todo esto tiene después un basamento bibliográfico y aparece dentro de la guía también, ¿no? Es decir, ¿de dónde hemos sacado esa práctica recomendada?
Y bueno, nosotros le hemos puesto como un colorcito amarillo. Todo esto porque en muchos manuales, en muchas guías se utiliza y nos pareció que es adecuado también para diferenciarlo, ¿no es cierto? Entonces es algo voluntario, pero tiene antecedente bibliográfico. Entonces, de esa Bueno, manera se destaca. Y cómo tienen pensado manejar, digamos, de llevar todo esto que estamos hablando, de bajarlo con el cable a tierra para que el productor se apropie de esas buenas prácticas de manejo? Sí. Bueno, por último, termino. La otra práctica es la práctica sugerida, es decir, hay mucho conocimiento empírico, mucho conocimiento en los productores, en el medio, que a nosotros decimos, pero esto es lógico, esto es así. Todavía no se demostró, o hay estudios que vienen en curso, y todavía no lo hemos aterrizado, o todavía no se ha publicado, pero es muy lógico, muy razonable. Y en la mesa de consenso, todos decimos, esto sí o sí tiene que figurar dentro de esta guía. Entonces, lo ponemos con un colorcito en blanco y decimos, esto es una práctica sugerida. Entonces tenemos las prácticas obligatorias, las prácticas recomendadas y las prácticas sugeridas, ¿no es cierto? Dentro de estas guías. Y lo que hacemos es, en estas mesas de acuerdo, se proponen, cada uno lee después el contenido de todo el documento, y ahí mismo es donde se evalúa todo las prácticas que aparecen dentro de ese capítulo, y bueno, se discute si nos parece que con todo eso es suficiente, o si hay que hacer hincapié en alguna otra cosa. Por ejemplo, un ambientalista puede decir, o una ONG puede querer hacer más hincapié en algún aspecto, y bueno, entre todos se consensúa, y bueno, a ver cómo tiene que aparecer dentro de esta guía, y bueno, la idea es que pueda tener un principio y un fin. Para eso, en un tiempo determinado, ese capítulo tiene que tener un final, ¿no es cierto? Así como dijiste, Edgardo, al comienzo, que este proyecto se inició aproximadamente en el año 2019, ¿correcto? Exactamente, a fines del 2019. A fines del 2019. ¿Tienen una fecha estimada de finalización y posterior publicación del mismo? Sí, Pablo. Tenemos una fecha, y esta fecha, bueno, estamos transcurriendo ahora el 2021, y bueno, sería básicamente ya para 2022. Tenemos que tener el documento, la idea ya es que pueda estar publicado el documento, ¿sí? Nosotros, el año pasado estuvimos trabajando mucho en lo que denominamos un esqueleto básico para todas las guías. Eso fue muy importante, es decir, para que todas las guías de INTA tengan un contenido similar. ¿Sí? Entonces, eso fue importante, independientemente de la actividad económica de que se trate. Entonces, todas van a tener una misma estructura. Por ejemplo, una introducción, una característica en cuanto a los capítulos, bueno, una cierta estructura básica. Por supuesto que va a haber después diferencia de acuerdo a si es una guía forestal, o es una guía ganadera, o es una guía agropecuaria, pero hay como contenidos mínimos básicos que tiene que tener esta guía, ¿no es cierto? En el caso de las guías forestales, y total estamos en una charla forestal, nuestra guía va a tener algunas características particulares. Por ejemplo, una introducción, como dije, la orientación va a ser más tipo predio, tipo establecimiento. Entonces, hay un capítulo propio del ordenamiento predial, y esto tiene mucha relación con lo que
venían hablando nuestros colegas anteriormente. Es decir, cómo tenemos que ordenar ese predio, cómo tenemos que respetar ese sitio para que después nuestra plantación nos rinda lo que nosotros esperamos. Un capítulo especial de silvicultura, donde hablamos directamente de cómo tenemos que tratar nosotros nuestro vivero, o cómo tenemos que elegir los materiales que vamos a plantar. Es decir, cómo vamos a hacer nuestra plantación, es decir, a dónde queremos llegar con nuestra plantación, ¿no? Si yo sé que tengo un sitio de determinadas características, y entonces, ¿qué material voy a plantar? Si yo estoy en el delta, por ejemplo, no me puedo equivocar en el lugar donde voy a plantar álamos o donde voy a plantar sauces, y esto es una equivocación bastante habitual, ¿cierto? Entonces, pero voy a plantar álamo, pero bueno, pero ¿qué clon voy a plantar? ¿Y voy a plantar siempre un mismo clon o voy a plantar una batería de clones para resolver problemas de tipo sanitarios, ¿no? Y voy a plantar únicamente álamos, o voy a plantar únicamente sauces, o voy a dejar espacios de biodiversidad, voy a respetar esa biodiversidad. ¿Y por qué voy a respetar esa biodiversidad? ¿Para quedar bien con los ambientalistas o porque en realidad yo voy a tener un beneficio de esa biodiversidad? Es decir, explicar la importancia de esa biodiversidad que está a mi servicio. Esto está, digamos que se hace bastante hincapié en el beneficio de mantener esa biodiversidad, ¿no? En el beneficio porque estoy parado arriba de un humedal, ¿no? Bueno, esto es importante. Lo mismo, bueno, otro capítulo, cosecha y transporte de la producción, después la parte de la protección del patrimonio forestal. Esto es muy importante, ¿no? El tema de los incendios forestales, la protección, la prevención y lucha contra incendios. ¿Debe usarse el fuego o no debe usarse el fuego? O cuándo debe usarse el fuego, en qué, digamos, cuál es la peligrosidad de que se nos escape el fuego, ¿no? Después el tema del control de plagas, malezas y enfermedades, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir eso? La gestión de los productos fitosanitarios, combustibles, lubricantes y los residuos. Estamos en un humedal, entonces el problema de la contaminación, bueno, es bastante interesante todo esto y merece mucha discusión, así con las ONG, y bueno, la idea es generar un documento de consenso, nosotros lo necesitamos, así que hay muchas neuronas puestas en la generación de este documento. Realmente va a ser algo muy, muy importante. Lo mismo, otro capítulo es referido a la seguridad y a la salud ocupacional, la seguridad y salud en los operarios forestales, ¿no? La gente que trabaja en el lugar y cómo deben con qué seguridad deben de trabajar ellos para estar sanos y salvos en esto, ¿no? Y bueno, cómo debe ser la gestión en los aspectos sociales y la responsabilidad comunitaria, y luego después anexo de legislación, glosarios de términos complejos, la bibliografía que sustente todo esto, ¿no? Digamos, es un poquito la principal construcción de capítulos en la temática forestal. Lo mismo, bueno, va a variar en algunos aspectos, como dije, si nuestra guía va a ser ganadera o de otras características. Tenía otra pregunta para hacerte, Edgardo. ¿Cómo ves vos hoy, tanto a nivel de tu grupo de colaboradores, en particular en el Delta, pero a nivel de la guía de buenas prácticas del INTA en general, la demanda del medio? O sea, de instituciones tanto públicas como privadas, grupos de productores, instituciones provinciales, nacionales. ¿Hay una necesidad del medio por un trabajo serio, técnico, científico sobre el tema? Sí, la demanda es muy, muy grande. Esta es una gran necesidad. Hoy también nuestros colegas
que hablaron anteriormente lo manifestaban, ¿no? Hay mucho inversionista. En el Delta hay mucha gente con muchos años que tiene mucho conocimiento y que quiere tener un documento que avalen lo que ellos están haciendo. En algunos casos hay empresas que ya han certificado, ¿no? Inclusive con normas internacionales, como FSC. Entonces, bueno, muy bien, ellos nos exigen, por un lado, seguir con la generación de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, porque hay determinadas plagas y que controlar, y entonces, bueno, no se pueden usar ciertos químicos, ciertos productos químicos, entonces, bueno, hay que encontrar nuevas formas de control de esas plagas, ¿no? Concretamente hay un problema, no sé, con hormigas cortadoras de hojas, y bueno, no se pueden utilizar más determinados productos químicos porque la certificadora FSC ya no los está probando, entonces hay que generar conocimiento. Bueno, ese es un tipo de demanda. Hay otras, como otras empresas que certifican con normas nacionales, como Cerfoar, por ejemplo, que, bueno, estamos en las mismas condiciones, ¿no? Ellos están demandando permanentemente a INTA conocimientos y nosotros estamos intentando siempre generarlos como para poder abastecer este tipo de demandas. Pero después también hay otro tipo de demandas, como son estas guías de parte de asociaciones de productores que necesitan demostrar ante otras presiones del medio de que ellos están haciendo las cosas bien. Y además que quieren saber cómo hacer para mejorar lo que ya vienen haciendo o para poder validar lo que ya vienen haciendo a través de los años. Hay muchos productores que tienen más de 150 años que están produciendo en un lugar y que ellos dicen, pero nosotros estamos haciendo las cosas bien, o por lo menos díganos qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces, a veces son pequeñas cosas que ellos pueden modificar, o dicen, enséñennos a hacer las cosas mejor. Y entonces ahí tenemos que estar nosotros, orientándolos, diciéndoles, miren, en realidad se trata de esto. A veces ellos se entusiasman, por ejemplo, en la práctica, con un clon, porque es un clon súper raro. Entonces, hectárea de clon, porque realmente es una maravilla. Bueno, muy bien, pero resulta que la pata floja es siempre el mismo clon, que bueno, viene una peste, no sé, algo, plaga, alguna enfermedad, y es un cultivo ideal, y entonces cuando se enferma aparece una determinada enfermedad, y bueno, entonces se expande con muchísima facilidad, ¿no? Entonces, el hecho de poder tener así un mosaico de clones de diferentes, de diferentes materiales de plantación, de diferentes clones, en una de esas se evita la propagación de esa enfermedad. O en el caso de plagas, por ejemplo, el tener mosaicos de rodales de diferentes edades puede llegar a resolver o a mitigar el avance de determinadas plagas, ¿no? El manejo de la biodiversidad. Hay en este momento una tesis doctoral bastante interesante donde está evaluando la importancia de las aves en el control de una plaga importante, por ejemplo, de los sauces, ¿no? La avispa cierra. Es decir, ahí tenemos el caso de lo que decíamos hoy, una práctica sugerida que no figura, hasta ahora no ha sido publicado, porque en realidad no se conoce, sin embargo, es una cosa conocida por todos los productores, ¿no? Se sabe perfectamente que las aves controlan las plagas como esta, que es la avispa cierra, que, no sé, en una de sus etapas, en la etapa de oruga, consume las hojas de los sauces. Entonces el productor dice, pero me va a secar las plantas. Entonces utiliza un químico. Sí, muy bien, pero a su vez también el productor sabe perfectamente que es muy atractiva esa oruga por las aves.
y que se multiplican enormemente determinadas aves cuando aparece esta oruga. Entonces, bueno, pero ¿cuál es ese ave? ¿Cuáles son las aves insectívoras que si nosotros favorecemos su presencia antes que aparezca la avispa sierra, la van a controlar? Bueno, eso es una especie que se está desarrollando en este momento. Entonces, es una práctica sugerida el favorecer los ambientes naturales para que esta plaga esta ave esté presente en ese lugar, porque la va a controlar en forma natural y yo no voy a tener la necesidad de utilizar un químico, ¿no? Entonces, se está desarrollando. Entonces, es una práctica sugerida, pasará después de ser una práctica recomendada en cuanto esta tesis se termine. Entonces, son como pasos graduales que se van a ir avanzando, ¿no? Entonces, bueno. Perfecto, No sé Edgardo. si... Mira, si te parece, tengo acá una pregunta para Sí, hacerte del público, de los asistentes, y ya para ir cerrando, ¿no es cierto? Dice, después de unos 70 años de actividad forestal en el Delta, aún se cometen algunos errores en la selección del sitio forestal para sí. álamos o sauces. ¿Cuál es tu opinión o un comentario tuyo Sí, sobre este tema? sí, ¿Correcto? es así, es así. La idea entonces, eso es así. La idea es que nosotros vendemos los elementos como para que estas personas no tengan dificultades en la elección de los sitios. Que lo primero que uno hace es decir, un álamo siempre exige este tipo de terrenos, ¿no? Terrenos de estas características. Y un sauce siempre exige este tipo de terreno. Para desarrollarse en plenitud. En ambos casos, el agua siempre tiene que estar cercana al lugar de desarrollo de las raíces, ¿no? No puede estar en un verano el agua a mucha profundidad. Es decir, son especies que a pesar de que el álamo quiere menos agua que el sauce tiene más avidez por el agua que el álamo, pero nunca pueden estar en un lugar de secano, digamos. Entonces, lo que nosotros decimos en los lugares un poco más altos, bueno, podemos plantar álamos. En los lugares más bajos, donde el agua está siempre muy cercana a la superficie, los lugares más bajos, pero con agua siempre en movimiento, bueno, son lugares, ambientes ideales para el sauce. Pero no estresemos a las plantaciones por falta de agua, porque el estrés, por ejemplo, con estas bajantes del río, en el año 2020, 2021, donde las plantaciones se estresan, después tenemos problemas también de tipo sanitario, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que prever el ingreso del agua a estos sistemas. Si nosotros hacemos endicamientos y solo nos preocupamos para que el agua no ingrese a las plantaciones, podemos tener esas dificultades. El agua tiene que estar siempre en contacto con las raíces de las plantas. Entonces, y nosotros tenemos que resolver estos problemas. Entonces, eso lo tenemos que enseñar y estar permanentemente comunicándolo. Pero resulta que yo puedo querer producir para un tipo de industria, es decir, únicamente para la industria de la molienda, para producir madera triturada o para producir pulpa para papel o cartón. Puede ser eso. Entonces, ¿a qué densidad planto? Pero también yo puedo pretender plantar para diferentes propósitos. Entonces, para tener madera para debobinado, para tener madera para aserrado, o madera también para pulpa para papel, y bueno. Entonces ya las distancias son diferentes. Entonces yo a eso lo tengo que ya pensar de antemano. Y si quiero hacer este sistema silvopastoril, también lo tengo que plantear de antemano. Entonces, esta es la idea de que en una guía yo tengo que ya plantearlo, porque afecta, si no, la sustentabilidad del sistema. Si yo no lo tengo en cuenta de antemano, mi sistema no va a ser sustentable, ¿no? Porque voy a orientar mal al plantador, lo voy a asesorar mal. Si él elige mal un clon, lo planta mal, lo planta en un mal sitio, afecta la sustentabilidad del sistema. Desde el punto de vista económico, lo llevo al fracaso. Y yo no lo puedo permitir. Es decir, el Estado es como una malversación de fondos lo que voy a estar haciendo. Entonces, yo tengo que brindarle herramientas para que a él le vaya bien, inclusive para que
para que el profesional sea eficiente cuando asesora, que él tenga buena información. El Estado también tiene que ocuparse de eso, que el profesional tenga elementos para poder asesorar bien. Pero estos elementos tienen que haber sido generados por un montón de organismos, instituciones, y esta es nuestra idea, la idea del proyecto. He dado clarísimo, y bueno, y con este comentario final tuyo, le damos un cierre al bloque, realmente felicitándote a vos y a tu equipo, y agradeciéndote por el trabajo que están haciendo con tanto soporte técnico y científico para el manejo responsable en humedales, y que sea con un lógico balance entre lo productivo y lo ambiental, realmente que es tan necesario para nuestra agroindustria y para nuestro país todo. De nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu presentación. Gracias. Terminamos con el bloque. Gracias a todos, Pablo. Muchísimas gracias, Pablo y Edgardo.